Un afectuoso saludo a quienes ven esta entrevista. Estamos esta vez con Fernanda Sánchez Jaramillo, que es una investigadora asociada a la Universidad Andina Simón Bolívar en este momento. Es de Colombia, de la ciudad de Manizales, y empecemos conversando. Fernanda, tú eres periodista y jurista. Sí. ¿Cómo combinas estas dos grandes profesiones y saberes? Bueno, yo creo que es un plus el hecho de que yo estudié Derecho cuando ya tenía mi carrera como periodista, tenía una maestría en Relaciones Internacionales y una cosa llevó a la otra. Empecé a cubrir en un determinado momento temas ambientales y por ahí me encaminé con la tesis, el trabajo de grado, que se convirtió finalmente en un libro publicado el año pasado. Creo que tomo herramientas del periodismo para nutrir mi ejercicio como abogada e investigadora en estos temas y al revés complemento, también enriquezco mis textos periodísticos con ese conocimiento jurídico que tengo. Creo que es un maridaje perfecto. Especialmente yo creo que es bien importante el ir, digamos, estableciendo narrativas. Correcto. Incluso narrativas de quiénes son a veces los protagonistas o a veces las personas víctimas en algún conflicto, en alguna situación jurídica. Cuéntanos de esa trayectoria que has hecho a partir del periodismo y también de la ciencia jurídica, cómo se han ido hilvanando, pero en tus obras, especialmente en tus recientes contribuciones a la Academia Latinoamericana. Creo que mencionaste algo muy importante que son las narrativas. Yo estoy convencida de que como periodista, con un enfoque comunitario y como abogada, como jurista, debo dar esa pelea por las contranarrativas frente a las hegemónicas que se nos imponen. ¿Cómo se nutre? Bueno, todo lo hago como con una intencionalidad, ¿no? En periodismo me he centrado desde hace muchísimos años en los derechos humanos. Esto me ha llevado a conocer el territorio, a andar con la gente, escribí 7 libros sobre mujeres en Colombia que hacen trabajo comunitario. De ahí me fui yendo sobre todo por las comunidades campesinas y los pueblos originarios, específicamente los pueblos indígenas. Se ha convertido como en mi fuerte en el trabajo periodístico. Me he ganado varias becas internacionales para cubrir estos temas. Ese estar en el territorio me ayuda a ver los problemas sociales, los conflictos socioambientales y a partir de ahí nutrir mi trabajo periodístico. Por ejemplo, yo cubría la última consulta popular que fue la de Cajamarca, ahí conocí a varias lideresas y después le hice seguimiento al caso de la región amazónica como sujeto de derechos y escribí un artículo académico ya con base en la perspectiva de esos movimientos sociales. Otra cosa que hago y creo que es algo hábil y es algo útil y que otros pueden hacer es que he escrito para mi tesis doctoral que estoy ya terminando, yo he entrevistado a personas en el territorio y esas entrevistas son insumos para mi trabajo académico, por ejemplo, en los capítulos. Entonces creo que es irme posicionando también, ganarme el respeto y la confianza de esas comunidades, porque hay que entrar pidiendo permiso, ¿no? Y que ya te van reconociendo y dicen, oh, Fernanda ya ha trabajado estos temas comunitarios, es más fácil luego, si los voy a abordar desde el punto de vista académico, que ellos me abran la puerta. Déjeme decirle, queridas amigos, queridas amigas y amigos, que es muy grato tener a Fernanda aquí como investigadora asociada. Y cuéntanos el motivo específico, digamos, de tu presencia aquí. Bueno, como parte de nuestro doctorado, yo soy candidata a doctora en Derecho de la Universidad del Rosario en Bogotá, estoy en mi 3er año. Y parte de nuestra formación incluye una estancia doctoral fuera del país. Obviamente, esa estancia debe tener un propósito, ¿no? Cada uno de nosotros debe elegir un país que tenga que ver con nuestro tema de investigación. Para mí era una decisión muy fácil, solo tenía 2 posibilidades, Ecuador o Bolivia, porque son los países que en mi concepto llevan la bandera en los derechos de la naturaleza, que es mi tema. Luego lo reduje, dije no, definitivamente Ecuador, porque aquí fue la primera constitución nacional que consagró a la naturaleza como sujeto de derechos. Entonces, decidí venirme a Ecuador también por la cercanía con Colombia, la cultura, o sea, había muchos factores a favor
excepto el tema de la dolarización, debo decirlo, eso sí, ese sí me dio duro, pero lo demás era era el lugar indicado. Yo ya conocía personas de acá, algunas, digamos, cara a cara, como Alberto Acosta, porque ha estado en eventos en Colombia, y a otros porque los cito todo el tiempo sin conocerlos, como Ramiro Ávila y Esperanza Martínez. Entonces dije, no, es la oportunidad de conocer a estas personas, de hacer las entrevistas y de recabar material que no tuviera en mi tesis doctoral. Y pues digamos que ya estoy terminando esa etapa de recabar material y mañana tengo la última entrevista, pero ha sido súper enriquecedor. Muy interesante, y ciertamente Ecuador y Colombia han experimentado en los últimos años avances, por ejemplo, Colombia por vía jurisprudencial, y Ecuador desde la base de la Constitución, pero también tenemos muchos desafíos. ¿Tú podrías comentarnos qué desafíos comunes piensas que tenemos en este tema de proteger a la naturaleza y a la vez también el medio ambiente sano, proyectado este último más bien desde un punto de vista social, y cómo ese elemento sociedad y también naturaleza se pueden unir o no? Por ejemplo, en ese concepto de la sentencia del Río Atrato sobre lo biocultural. Sí, creo que, ahora que vine y entrevisté también a las personas aquí en Ecuador, me di cuenta que comparten las mismas preocupaciones que yo comparto, que ven los mismos vacíos que yo he visto, y esos vacíos son, digamos, un papel de las cortes, en Ecuador especialmente la Corte Constitucional, en Colombia la Corte Constitucional, la Corte Suprema, pero muy interesante, jueces, ¿no? Tribunales administrativos y jueces municipales que se han involucrado con la promoción de este nuevo paradigma. Pero ¿cuál es el reto? En toda la jurisprudencia colombiana, ecuatoriana que yo veo es la falta de solidez de los argumentos de los jueces también para garantizar estos derechos. Para mí es uno de los componentes más en Colombia que en Ecuador, porque en Ecuador tienen una ventaja, y es que los jueces tienen la Constitución que les está consagrando los derechos de la naturaleza. En Colombia los jueces tienen que hacer casi que malabares para cómo lo justifico si no tenemos ni una ley como en Bolivia, ni una Constitución como la ecuatoriana que nos diga que este es un sujeto de derechos. Entonces la construcción en Colombia es mucho más retadora y desafiante. En cuanto al caso del Río Atrato, ahí también hay un problema, y es que sí, fueron muy celebrados los derechos, cuando se habló de los derechos bioculturales, que no es algo que no se inventó la Corte Constitucional colombiana, sino derechos sobre los que se habló desde los años más o menos 70 o 80, pero lo trajo al caso de esta comunidad étnica. Hay un problema desde mi punto de vista, y es que esto es un poco excluyente, porque si hay una comunidad que no se ajusta al perfil del pueblo étnico, entonces no aplica. ¿Y qué pasa con el campesino, con ese sujeto que en Colombia se está dando ahora la pelea para que él se convierta en un sujeto de derechos como el Río Atrato, como la Amazonia? Eso es un reto muy grande, porque no se puede solo ligar estos derechos bioculturales a determinados grupos. Y otra falencia que he visto especialmente en Colombia es que como no están bien argumentados los casos, entonces todos los jueces de los tribunales administrativos y de los juzgados municipales lo que hacen es decir, copiar y pegar literalmente el precedente del Río Atrato o el de la Amazonia, cuando no tiene nada que ver con la realidad que se está estudiando. ¿Y qué pasa con esto? Que esto ha llevado a la revocatoria de muchísimos de esos fallos. O sea, hay muchos fallos que yo por ahí leo en revistas que se han publicado en Ecuador, y creo que la gente no le ha hecho el seguimiento y no saben que ya se tumbaron, aparecen como que están ahí, pero no es cierto. Entonces creo que esa debilidad argumentativa y de nutrir esa categoría también con los saberes de las comunidades, porque me hablabas de la participación, lleva a la revocatoria, pero lo más grave para mí es que debilita la causa por la que se está luchando. Qué importante es compartir experiencias también, y en ese sentido te preguntaría, ¿cómo es tu experiencia, cómo está siendo, digamos, tu experiencia aquí en la Universidad Andina? A ver, bueno, voy a ser honesta, los primeros días estuve súper homesick, estaba extrañando todo, pero luego ya encontré dije, voy a buscar algo que me anime, que me mueva a seguir, y lo que me ha gustado, uno,
el escenario donde estamos es el algo... campus, ¿te refieres? Sí, el campus es muy bonito, caminar por cualquier pasillo y encontrarme a Bolívar o al Che Guevara o a Manuelita Sáenz, además porque yo soy una ferviente admiradora de Manuelita y de Simón Bolívar y de la relación que ellos construyeron y del papel de ella como mujer, por supuesto, y como lideresa en ese momento, claro, y en el proceso de independencia. Y luego, pues creo que le he sacado todo el jugo y el provecho a los diferentes eventos que hay aquí. Tenemos eventos en Zoom que tienen que ver con la escritura académica, por ejemplo, que yo digo, pues sí, yo escribo libros, pero uno siempre está aprendiendo, entonces los he aprovechado. Los eventos en vivo, como el del jueves pasado, la publicación de un libro sobre experiencias con mujeres afro de Ecuador, me pareció interesantísimo, bellísimamente organizado, y participar en las sustentaciones de tesis doctorales, tanto presenciales como en línea, me han servido mucho porque yo me estoy preparando para mi propia sustentación. Entonces yo quiero ver cómo es eso y creo que ha sido... Lo he aprovechado. Otra ventaja que tiene la Universidad Andina, la cercanía a las universidades. Yo he caminado a consultar, creo que solo me fui en taxi a la Flaxo, de resto camino a la Salesiana, a la Católica y la Central. O sea, está muy cerca de las universidades, de la Asamblea Nacional, donde también recabé información para un trabajo futuro. Entonces creo que eso ha sido una gran ventaja. De pronto que extrañe mi comida. Y la Universidad Andina como un referente a nivel subregional andino, precisamente, de cooperación. Y con el Rosario, debo decir, hemos tenido muchas actividades de cooperación, tenemos un convenio, felizmente, que nos soporta, digamos, estas actividades académicas. ¿Y cuáles serían, tú podrías señalarnos los retos de los investigadores latinoamericanos justamente para ir construyendo lazos comunes en el futuro desde el sur, y desde el sur también con una propuesta para el norte y para un diálogo, ¿no?, de saberes? Los retos, a ver, yo digo que primero hacer un trabajo en territorio. Yo sí creo que es fundamental no ser exclusivamente un académico de escritorio, como no ser tampoco un periodista de escritorio. Primero tratar de llegar a los territorios. También creo que para construir esa narrativa desde el sur, en los diferentes temas que investigamos, en mi caso los derechos humanos, los derechos de la madre tierra y los derechos de los animales, pues creo que es estar al tanto del trabajo de los otros, citarnos a nosotros desde Suramérica y Latinoamérica. Claro, sí, tenemos los clásicos y otros referentes europeos, pero a ver, yo creo que hay que destacar mucho lo que se hace en América Latina y en Suramérica. Yo por lo menos lo hago siempre, en mis trabajos académicos y en mis trabajos periodísticos trato de buscar esa conexión y ya si se puede además establecer un contacto personal y proponer actividades, eso ya sería como lo ideal, que creo que es lo que se puede hacer. Por ejemplo, yo a raíz de la presentación de ese libro, el jueves aquí en la Andina, de una estudiante, bueno, ya doctora de la Andina, yo le dije, mira, quiero hacerte una entrevista para publicar tu trabajo y dar a conocer más que el trabajo de ella, la situación de las comunidades afroecuatorianas en este país. Creo que es importante ayudar a visibilizar, no tener celos de lo que hacen nuestros colegas, sino al contrario, tomarlos como un referente y seguir hilando en el conocimiento, porque yo creo que es un tejido individual y colectivo. Pues enormemente agradecidos por estas palabras, este intercambio de experiencias que hemos hecho brevemente ahora. Finalmente, ¿harías una invitación a investigadoras e investigadores latinoamericanos también a venir a la Universidad Andina y compartir experiencias? Sí, yo creo que sí. Yo creo que yo les diría que acá, o sea, si sus temas tienen que ver, tienen mucha relación con los derechos de la naturaleza, con el buen vivir, como con otro paradigma, no solo para el derecho, sino para las ciencias sociales e incluso civilizatorio, yo creo que este es un buen punto de partida o de llegada para enriquecerse con las experiencias que hay acá. De hecho, yo creo que a veces está la oferta que hay acá, que yo tengo que decidir a cuáles eventos puedo ir porque hay demasiados. Y esos eventos son como plataformas para conocerte con otros colegas y establecer lazos
y forjar relaciones a futuro, mucho más permanentes. Pues muchísimas gracias. Hemos estado con Fernanda Sánchez Jaramillo, jurista, periodista, docente universitaria y hoy investigadora asociada a la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Gracias a ti por la entrevista.